Estamos con el asambleísta de ADN, Luigi García, en estos momentos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un honor, un placer estar aquí en la cabina de Fuego News. Muy buenos días con todos los radioescuchas, con todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios. Sí, por supuesto. Vamos a tocar el tema de, obviamente, del juicio político de Mario Godoy, el presidente del Consejo de la Judicatura, y quería saber en qué etapa legal sigue este juicio político y cuál es el plazo para cada una, ¿no? Y cuándo sería el juicio político. Bueno, hoy por hoy nos encontramos en el plazo de presentar las pruebas de cargo y descargo. Esto es un derecho tanto para los proponentes del juicio político, que son los asambleístas de la Revolución Ciudadana, como para el señor Godoy. Este plazo es de 15 días y posterior a eso tendremos un plazo de 10 días para que estas pruebas, tanto documentales como testimoniales, sean expuestas en comisión, y este plazo es de 10 días. Y luego, posteriormente, la comisión hará en 5 días elaborar un informe sobre el juicio político. Asambleísta, buenos días. Rafael Silva le saluda. ¿No cree usted más bien pertinente que los asambleístas de ADN deberían tal vez dar una posición más clara o apartarse de el eventual juicio político contra Mario Godoy por las evidentes implicancias que tiene en el proceso? Es decir, estamos hablando de que Mario Godoy no fue propuesto por sus capacidades, sino tal vez por algún tipo de convenio o acuerdo político desde las altas esferas del poder. Rafael, buenos días. Bueno, ningún asambleísta ni de ADN ni de ninguna bancada debería dar ningún juicio a priori. Cuando hablamos de un juicio político hay que ser sumamente responsables. El juicio todavía no ha iniciado en nuestra comisión de fiscalización y cualquier opinión sobre lo que pueda o no pasar en el juicio político es totalmente irresponsable. Tendremos que dar ese derecho, que el proceso siga todas sus etapas, y los asambleístas, luego de escuchar y de ver cómo se producen las pruebas de cargo y descargo, dar nuestra opinión. Pero yo creo que ningún asambleísta debería dar una opinión muy concreta de lo que es el caso del juicio Mario Godoy. Simplemente sería una opinión personal, pero en ningún momento se puede dar una opinión a priori porque tenemos que respetar el proceso. Pero sí, de acuerdo. Y respetando el proceso, igual, o sea, se inicia juicio político porque existe justamente cuestionamiento sobre las actuaciones de Mario Godoy al respecto, ¿correcto? Por supuesto, el señor Mario Godoy fue al Pleno de la Asamblea Nacional, lo escuchamos y quedaron muchísimas dudas. Se ha iniciado el proceso de juicio político, donde tiene 15 días para presentar pruebas y 10 días para reproducirlas, y si no queda claro ahí, obviamente la posición de los asambleístas será que este mismo debe ser censurado. Así es, por supuesto. Había un cierto rumor que nos mencionaba un compañero de nosotros aquí en Fuego News, que decía que en la asamblea, justamente en ADN, hay dos grupos que están en contra y otros a favor del juicio político de Mario Godoy. ¿Nos puede decir algo sobre eso? Nuevamente lo repito, nadie, ningún asambleísta puede estar ahorita con criterios que no sean netamente personales, porque ahorita tenemos un criterio técnico jurídico sobre si se lo va a censurar o no, sobre qué es lo que va a pasar. Es simplemente hacer un juicio de valor antes de escuchar las pruebas. No existe ninguna división dentro del bloque, las opiniones que tiene cada cual, uno u otro asambleísta, son meramente personales, pero insisto, ningún asambleísta ha visto las pruebas ni ha visto cómo va a desenvolver el proceso en fiscalización. En este sentido, asambleísta, han considerado de su parte al menos considerar la oportunidad de abrir las puertas tal vez a pedir la comparecencia de, por ejemplo, del magistrado Swing? Dentro de la comisión hay un cronograma establecido. Todos los asambleístas de la comisión de fiscalización y los proponentes tienen la oportunidad de llamar a diferentes personajes a que rindan su prueba testimonial, y si alguien lo considera necesario, llamarán al señor Swing. Ahora, lo más importante, ¿cómo puede afectar este proceso del juicio político a Mario Godoy en la percepción de la ciudadanía sobre la justicia en el país? Bueno, sin duda ha sido un caso mediático, se ha ventilado muchísima información en redes sociales, y esto por supuesto que causa descontento en la ciudadanía, causa preocupación al ser la máxima autoridad del órgano de justicia.
y sin embargo los asambleístas tenemos la responsabilidad de tratar este tema con la seriedad que el caso amerita, a fin de que la ciudadanía no vea afectada su percepción sobre la imparcialidad de la justicia y sobre la división de poderes. Y claro, eso es importantísimo porque estamos hablando de que se le acusa no solamente por el supuesto incumplimiento de funciones, sino también por presiones a uno de sus colaboradores más cercanos. Estamos hablando del juez Carlos Serrano, para beneficiar al narcotraficante serbio y otros casos más de narcotráfico. Yo creo que ante eso, por ejemplo, que se demuestra parte del testimonio del ex magistrado, bueno, del magistrado Serrano que está fuera del país, y también de los chats que medio un poco se sabe de los reportajes. Me parece que cualquiera con suficiente grado de decencia y de sentido común se manifestaría en contra para un eventual juicio político con una intención de destitución, porque esto es inaceptable. Estamos hablando del principal órgano de justicia, ¿no es cierto?, que tiene este tipo de actuaciones. Así es, el juez Carlos Serrano comparecerá ante la comisión, dará su testimonio, y será el señor Godoy que se encargue de desmentir o de confirmar lo que diga las acusaciones que se le hagan dentro del juicio político. Pero vuelvo y repito, cualquier opinión vertida fuera del contexto de la comisión de fiscalización es simplemente una opinión personal. Nosotros no podemos dar juicios a priori ni hacer de jueces y fiscales antes de sentarnos en la comisión de fiscalización. Una consulta, asambleísta, ¿en qué etapa se encuentra en este momento y qué esperar en cuanto a los plazos, a los procedimientos? Entiendo yo que, claro, por lo que hemos visto ha sido una asamblea bastante ágil, ha sido bastante fluida en lo que se ha propuesto como agenda. ¿Y en qué etapa se encuentra? ¿Y cuál va a ser la siguiente fecha en la que van a actuar en cuanto a este proceso? Hoy por hoy nos encontramos en el plazo de 15 días para que el funcionario enjuiciado y los proponentes ingresen al proceso sus pruebas de cargo y de descargo, ya sea mediante el medio de prueba documental o el testimonial. Posterior a eso tendremos los 10 días para que estas pruebas sean producidas dentro de la comisión de fiscalización, y efectivamente, como usted lo dice, esta asamblea se ha caracterizado por ser ágil en sus procesos, y será el presidente de la comisión, Ferdinand Álvarez, quien lleve este cronograma. Ya ha emitido un cronograma el presidente de la comisión de fiscalización, que se los puedo hacer llegar apenas acabemos esta entrevista. En esa misma línea, el diario de Primicias había dicho que se tenían que cumplir ciertos procesos como los que usted está mencionando, pero justamente decía que aproximadamente el juicio político para Mario Godoy quedaría para la primera semana de marzo. ¿Es cierto? No necesariamente. Tenemos en el cronograma que el juicio político de Mario Godoy podría estar terminando entre el 14 y el 22 de febrero. Esto depende de que se utilice o no se utilicen las prórrogas que contempla la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que son 2 casos, que es una prórroga de 5 días dentro de la elaboración del informe. Bueno, yo creo que los plazos están establecidos, ¿no es cierto, asambleísta? Yo más bien pregunto ahora, ¿cuál va a ser que está dentro del pleno y que conoce más de la dinámica, cuál va a ser más o menos la dinámica o qué esperar del juicio político? ¿Va a haber algún tipo de consenso eventualmente? ¿Considera que van a llegar a un acuerdo? Entiendo yo, ya eso iba mi pregunta, es decir, si estamos conscientes de que hay cuestionamientos profundos, graves cuestionamientos sobre la actuación de Mario Godoy, en cuanto al órgano principal de justicia, ¿no sería lógico que estén de acuerdo los asambleístas en una resolución que se vea justamente eso, acuerdo ante una independencia de la justicia, que no se toleren este tipo de actuaciones por parte de estos actores que se supone que deben ser imparciales y que no deben deberse a ningún partido político? ¿Avisó usted de un acuerdo entre las bancadas? Bueno, lo repito, cualquier posición del asambleísta antes de escuchar el juicio político es irresponsable. Y aquí no podemos hablar de acuerdos o de desacuerdos, porque debería de ser y debe de ser la opinión del asambleísta la que prime. Y con su conciencia, con su moral, el asambleísta debe de determinar si el señor Mario Godoy debe o no debe ser censurado conforme lo que escucha en comisión. Según lo que me dice entonces, ADN no votaría en plancha, ni tampoco RC.
Eso eventualmente mediante un acuerdo entre bancadas, pero lo correcto y lo que debería suceder es que el asambleísta personalmente escuche lo que sucede en comisión y formar su criterio, porque estamos hablando también de un juicio político a la máxima autoridad de justicia. Cuando hablamos de consensos y de pactos, se pone en duda la institucionalidad de la máxima autoridad de justicia en el Ecuador. Asambleísta, ¿nos pudiera mencionar qué pasaría con los procesos que tiene el Consejo de la Judicatura si Godoy es censurado o destituido? Los procesos que estén en marcha a nombre del señor Mario Godoy como titular, lamentablemente quedarán en que tengan que repetirse aquellos procesos disciplinarios, pero el señor Mario Godoy no es juez, el señor Mario Godoy no emite sentencias, entonces en ningún momento tendríamos ningún problema de nulidades. Bueno, yo creo que con esto nos queda bastante claro. ¿Cuándo culmina el plazo asambleísta de la presentación de pruebas? Estamos hablando que la próxima semana, finales de la próxima semana. Y la próxima semana iniciaría ya el trabajo, las comparecencias en comisión, mediados de la semana que viene. Comienza el trabajo de comisión por 10 días.